Bendiciones a todos los que ya se están conectando en esta serie de la narrativa bíblica del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar viendo cómo es que hubo una confrontación entre Faraón y Dios. Recuerden que ayer vimos que Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Le dio una comisión que fuera a libertar, a cumplir con la libertad del pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasó? Bueno, dice la Biblia que Moisés va y le dice a su suegro que se debe marchar, que debe de ir, que debe volver a Egipto, donde están sus hermanos de sangre. Y voy a ver si todo está bien. ¿Y qué le dijo su suegro? Anda, vete, ve, que te vaya bien. Entonces dice la Biblia que ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto, y en la mano llevaba la vara de Dios. ¿Qué pasó cuando él llega a Egipto? Dice la palabra del Señor que el corazón del faraón se endureció. Estaba siendo tan duro, estaba siendo tan malo con el pueblo de Israel. Pero Dios siempre cumple las promesas que da. Él ya había prometido que iba a libertar a esta nación. Y entonces Dios les da la libertad. En el capítulo 6, Él menciona y les recuerda de esta promesa de parte de Dios. Dice que los va a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estaba llevando tareas tan pesadas. Dice la palabra del Señor y les dice, no se preocupen, yo los voy a sacar. Los voy a librar de su servidumbre. Los voy a redimir con brazo extendido. Los tomaré por mi pueblo. Y no solo eso, voy a ser su Dios. Seré su Dios. Los meteré en la tierra que ya juré que le iba a dar a sus padres. Se las voy a dar a ustedes. Y también les dice, aparte de que les voy a dar una tierra, se las voy a dar por heredad. Se las voy a dar por heredad. Dios siempre cumple sus promesas. Y yo no sé qué te ha prometido Dios, pero espera, porque Él siempre cumple sus promesas. ¿Sabes que Dios nos ha prometido salvación? Cuando venimos a Él nos salva, nos ha prometido honra, nos redime y nos da honra cuando no valíamos nada. Él nos hace valiosos, nos libera de esas cargas pesadas que traemos por causa del pecado, de esa esclavitud. Y no solo eso, sino nos da su amistad, nos acepta como sus hijos, como su pueblo, nos derrama y nos llena de bendiciones todo el tiempo y nos da la herencia como nuestra posesión. Recuerden que tenemos una herencia prometida y esa tierra prometida nos la va a dar el Señor. Entonces, seguimos con la narrativa bíblica. Después de que el Señor les da estas promesas, Moisés va decidido a hablar con el faraón. Dice la palabra de Dios que el corazón de faraón se había endurecido. ¿Qué significa esto? Más adelante vamos a leer que Dios endurece el corazón del faraón. Y lo vamos a explicar. ¿Será que Dios endureció a faraón? ¿O que faraón con sus actos fue endureciendo su corazón? En el primer encuentro de la narrativa bíblica dice que el corazón del faraón se endureció. Y entonces Dios envía las primeras 5 plagas. Las primeras 5 plagas, cada una confrontando al faraón. La primera plaga, plaga de sangre. Recordemos que toda el agua se convirtió en sangre. Ríos, lagos, mar, se convirtió en sangre en toda la nación de Egipto. Moisés se va delante del faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Pero faraón no hizo caso, endureció su corazón. Y entonces no los dejó ir. Y entonces Dios manda la segunda plaga, la plaga de ranas. Dios castigó con ranas a toda la nación de Egipto.
Faraón les dijo, cuando vio que estaban las ranas por todos lados y todos los egipcios se quejaban de las ranas, quiso engañar a Moisés y le dijo que si quitaran las ranas dejaría ir a su pueblo. Pero solo fue un engaño, porque cuando vio que ya se fueron las plagas, otra vez endureció su corazón y entonces no los dejó ir. Y Dios manda la plaga de piojos. Dice la palabra del Señor que Aarón extendió la vara en el polvo de la tierra y el polvo se volvió todo de piojos. Imagínense el polvo volando y eran piojos, ahí iban. Todos se llenaron de piojos. Los hechiceros le dijeron a Faraón que de verdad era el dedo de Dios, que en verdad era Dios, pero Faraón no entendía y seguía endureciendo su corazón. Después de ahí viene la plaga de moscas. En toda la región de Egipto el pueblo de Dios fue apartado en la tierra de Gosén. Ellos no tenían moscas, solo los egipcios, solo el faraón. Y entonces Faraón endureció más su corazón y no los dejó ir. Y viene la plaga en el ganado. Murió todo el ganado de Egipto, menos el de Israel. El de Israel, ninguno de su ganado murió, solo los del faraón y los del pueblo de Egipto. Pero aún así, Faraón, viendo que todo le pasaba a ellos, que todo le pasaba a su nación y los israelitas eran librados de estos acontecimientos, seguía endureciendo su corazón. Faraón no quiso dejar libre al pueblo, ni por toda la aflicción que estaba pasando se quiso rendir ante Dios, no lo quiso hacer. Y entonces Dios envía las otras 5 plagas, la plaga de las úlceras. Dios les dijo que tomaran un puñado, le dijo a Aarón y a Moisés, de cenizas de un horno. Tomen un puñado de las cenizas de un horno y las van a esparcir. Y Moisés tomó el puñado y las esparció hacia el cielo, delante del faraón. Y entonces todos, juntamente con el faraón, todos los egipcios se llenaron de úlceras, de ese salpullido terrible en la piel, en todo. Pero ahí es cuando la Biblia nos dice, hasta esta plaga nos dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón. Jehová endureció su corazón. Dios sabía que Faraón se iba a resistir y le dio muchas oportunidades para dejar ir a su pueblo. Y le seguía dando oportunidades, pero el Faraón endurecía más su corazón. Plaga del granizo. Dios le dijo a Faraón que ahora las plagas serían para su corazón, directamente para él. Le habló muy fuerte y entonces mandó llover granizo. Pero aún así, el faraón no dejaba ir al pueblo. Después de esto viene la plaga de langostas. Este fue el desastre natural más devastador que sufrió Egipto en toda la historia. Hasta este tiempo es el desastre más terrible que tuvo Egipto, porque destruyó toda la vegetación. Toda la vegetación fue destruida. Dios no solo dejó la tierra arruinada por esta plaga, sino que triunfó sobre Osiris, el dios de los egipcios, este dios de la fertilidad y de la cosecha. Demostró que era Dios sobre todo y que estos dioses no tenían ni valor ni nada para poder o hacer algo ante su poder. Pero aún así, el faraón seguía. Dice la Biblia que Dios endureció su corazón. Y es cuando viene esta plaga de tinieblas. Dice la narrativa bíblica que todo se oscureció. Las tinieblas duraron 3 días. Imagínate, 3 días por completo estar en oscuridad. Dice que fue sobre toda la tierra de Egipto. Esta plaga demostraría que Dios era superior a sus dioses, a Ra y Horus, dioses que los egipcios adoraban como dioses del sol, dioses de la luz, pero no pudieron contra el poder de Dios. Pero viendo esto, Faraón
su corazón se hacía más duro y no dejaba ir al pueblo de Israel. Y entonces viene la plaga de muerte. Faraón, muy enojado, quería matar a Moisés. Se enojó mucho y le dijo, vete, porque voy a matarte. Voy a matarte. Quería matarlo, pero Moisés le comunicó la última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón endureció su corazón. El endurecimiento del corazón del faraón es una advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Si el pecaminoso corazón del hombre no responde con fe a las palabras de Dios, no puede ser transformado. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y cuántas veces nos está hablando para acercarnos a Él y remediar nuestro camino? ¿Y cuántas veces has endurecido tu corazón? ¿Cuántas oportunidades nos da Dios para poder enderezar lo malo y acercarnos a Él y querer hacer lo bueno? Fíjate que en este tiempo nos han mandado pandemias. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han endurecido su corazón y esa pandemia, esa tragedia, esa enfermedad sirvió para que se alejaran de la iglesia, para que se alejaran de Dios, para que perdieran su comunión con Dios? En los últimos días, cuando Dios envíe sus juicios, ¿sabes que la gente va a maldecir a Dios? Y continuará en sus pecados y no se va a arrepentir porque su corazón está tan duro que no quiere reconocer a Dios. Mucha gente como el faraón endurece su corazón, pero la palabra de Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Si tú estás escuchando esto y has endurecido tu corazón, o esto lo que estamos viviendo te ha apartado de Dios, te invito a que regreses al camino. Quizás Dios te está hablando y te está tratando de atraer a Él. Escucha su voz y sigue. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a toda tu familia y no te pierdas el día de mañana esta transmisión de la serie bíblica del Éxodo.